Está con nosotros Jorge Villasante, ministro de la Producción. En esta primera parte del programa vamos a conversar con él de varios temas vinculados a la coyuntura, temas que a todos nos interesan y que están relacionados, en primer lugar, al empleo. Quería preguntarle la opinión al ministro Villasante. Bienvenido, ministro. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Usted ha sido ministro de Trabajo, conoce bien el sector, ahora es ministro de la Producción, con la cual la producción, el trabajo son actividades complementarias, son carteras en todo caso complementarias. Entonces el hecho de haber estado primero en una, me imagino, le sirve mucho para tener una visión mucho más amplia en producción, sobre todo en determinados aspectos. Y quería preguntarle sobre el empleo informal, que según informó la OIT se ha incrementado más que el formal. Una recuperación de la tasa de ocupación que, según algunos, no se ha concentrado en los empleos de calidad, sino más bien en otro tipo de empleos, dado que es el informal el que más ha crecido. A ver, la OIT tiene algunos parámetros. Entonces la OIT considera, por ejemplo, que es trabajo informal, no solamente el trabajo no registrado, sino también el trabajo que se brinda, por ejemplo, en condiciones de locación de servicios, en los cuales, claro, el locador extiende un recibo de honorarios y no está aportando para seguridad social, que es un tema fundamental que la OIT lo evalúa para efectos de medir empleo. Entonces, cuando ellos dan una cifra, por ejemplo, Perú dicen el empleo formal ha crecido 1,2%, sin embargo, el empleo informal también ha crecido, pero dentro de ellos registran a quienes son locadores de servicios. Algunos sí lo son en el estricto sentido de la palabra. Hablemos el abogado, el contador o quien presta algún servicio esporádico a una empresa o al propio Estado, sí es un locador de servicios en estricto. Pero cuando hay una permanencia y a uno le obligan a girar recibos de honorarios, claro, ahí se está afectando derechos fundamentales, que son básicamente no acceder a un sistema de seguridad social, llámese salud y también pensiones, ¿no? Entonces, ese es un tema respecto al cual el Ministerio de Trabajo ha seguido trabajando. Tiene un plan que se denomina el Plan Reto, que es el registro de trabajadores en planilla, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, las cifras de la OIT comparadas con cifras que evalúan de una forma distinta el empleo formal e informal, ¿cambiarían y qué tanto? A ver, yo creo que podrían variar seguramente entre unos 3 a 4 puntos, considerando que efectivamente hay un porcentaje importante de trabajadores por sectores y actividades económicas. Todos sabemos el sector construcción, el sector manufacturero, ha venido creciendo y liderando y de alguna manera impulsando el crecimiento de otros sectores, porque la construcción no solamente es el obrero que trabaja en una construcción determinada, sino también generan empleo por el lado de, hablemos, cemento, fierro, madera, vidrios, ferretería en general, ¿no? 3 a 4 puntos, ¿en qué sentido? O sea, en que el empleo propiamente ha crecido, el empleo, aun cuando habrá que decir, claro, dentro de ese porcentaje tenemos aún personas que seguramente siguen extendiendo recibos de honorarios, incluso en empresas de gran tamaño, ¿no? O sea, no solamente esto se da a nivel de micro o pequeña empresa, se da incluso en empresas grandes que aún recurren a contratar trabajadores por este mecanismo de locación de servicios. Pero en todo caso la tendencia, digamos, es la misma, un mayor incremento, más allá de la variación de 3 o 4 puntos, más o menos hacia arriba o hacia abajo, la tendencia vendría a ser la misma, es decir, un mayor crecimiento del empleo informal que del empleo formal. Aparentemente sí, eso está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar condiciones que en realidad permanecen en el tiempo? No es algo que, tal vez es algo que se acentúa a raíz de la crisis internacional, pero en el tiempo esto no es nuevo, o sea, no es nuevo para nosotros. Solo antes de su respuesta, un comentario del profesor de la Universidad del Pacífico, Gustavo Llamada, quien sobre estas cifras considera que dice que este dato no es muy preciso. A mí siempre me gusta leer todas las opiniones que sobre un mismo tema puedan existir. Dice, ya que se está evidenciando un fuerte crecimiento de los puestos de trabajo formales. Según los datos del Ministerio de Trabajo, dice, en Lima y las principales ciudades, el empleo formal ha registrado una tasa de crecimiento del 5% en el 2010. Esta es una cifra bastante aceptable en un país en el que la tasa de crecimiento de la fuerza laboral debe estar alrededor del 2,5%. Eso quiere decir que este empleo es el más formal del que se pueda registrar. A ver, ocurre lo siguiente.
Siempre las estadísticas reflejan y se toma para efectos de muestreo y estadísticos a las empresas de más de 10 trabajadores, ¿no? Y la micro y pequeña empresa no están, o el trabajo familiar no remunerado no están dentro de estos alcances, ¿no? Ahora bien, sí, también producto de una crisis internacional, es cierto. Producto de la crisis hay quienes optan por decir, no puedo incorporar trabajadores en planillas, ¿no? Aunque esta es una debilidad efectivamente y una afectación de derechos. No hay excusa en realidad para no registrar a un trabajador, ¿no? Lamentablemente la informalidad también se da dentro del Estado. Habría que ver si esta informalidad creció también dentro del Estado. Esas serían cifras interesantes de conocer, ¿no? A ver, ahí ocurre lo siguiente. No nos olvidemos que el año 2008 se dicta un decreto legislativo importante que regula los contratos administrativos de servicios. Antes teníamos una modalidad contractual que se llamaban los servicios no personales, que yo siempre decía son los más personales de los servicios. Pero que, sin embargo, a partir de este decreto legislativo, el 1057, se establecen acceso a derechos de estas personas. A ver, derecho a vacaciones 15 días, que antes no los tenían, acceso a seguridad social, que antes no tenían, derecho a poder tener una jornada laboral que antes no la tenían. Es decir, se ha avanzado. Seguramente hay quienes quisieran decir, oiga, pero tienen que tener los mismos derechos de un trabajador, por ejemplo, el régimen del decreto legislativo 76, el trabajador público puro, ¿no? Pero hay un avance importante porque a partir de eso se incorporan por lo menos 80.000 trabajadores a un sistema de seguridad social. Y si uno considera a la esposa y a los hijos, por lo menos son 200.000 personas que han accedido a seguridad social con este decreto legislativo dado el año 2008, ¿no? Pero quedan muchas, ¿no? Hay que seguir trabajando, tanto en el privado y en el público, ¿no? Y además es el Estado el que se supone tiene que dar el ejemplo, ministro. Efectivamente, pero se ha dado una muestra importante, porque mientras que por el lado del privado, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo ha registrado incorporación de trabajadores en planillas, aproximadamente 38.000 en los últimos 2 años, el Estado tomó una decisión, incorporó y otorgó derechos laborales a más de 80.000 personas, ¿no? Volviendo a los empleos de calidad, ¿dónde se están creando? ¿Dónde se está creando el sector formal? ¿Cuál es el sector? ¿Dónde está incrementándose el sector formal? ¿Cuál es el lugar donde se está acogiendo a más gente? ¿Construcción, comercio, manufactura? Construcción, comercio, manufactura, sector textil y confecciones, pero hay algo que es importante, una variable a considerar, el técnico. En realidad, tú puedes hoy ver avisos en distintos diarios, el domingo, algún diario en particular, y vas a encontrar que hay ofertas de empleo para técnicos calificados, que son los que en algunos casos ya no existen en el mercado laboral. Ahí tenemos una brecha. Hablemos, un soldador para realizar labores de soldadura, por ejemplo, en el tendido de ductos, llámese de gas, de petróleo, en construcción. Un técnico calificado, por ejemplo, en encofrado o en fierrería o eventualmente en acabados. Esos técnicos calificados son los que ya no están habiendo en el mercado y ahí sí hay una brecha que se va cubriendo, por ejemplo, a través de Revalora Perú o de ProJoven, programas de formación ¿Dónde laboral. cree usted que este año se dé el mayor crecimiento de empleo? ¿En qué sector? Va a seguir liderando el sector de construcción, el sector manufacturero, que son los que vienen siempre liderando el crecimiento, ¿no? Ahora, no nos olvidemos, en el sector minero hay importantes proyectos, importantes inversiones anunciadas, aun cuando también algunas se retrasan por estos temas ambientales y algunas banderas que se agitan también en algunas regiones que impiden, por ejemplo, inversiones como los de Tía María en Arequipa, que muy bien podría generar en la etapa preoperativa, ¿no?, por lo menos unos 2.000 puestos de trabajo, ¿no?, entre otros. Usted mencionó hace un rato al sector textil y confecciones. Yo tengo un dato que no tengo cómo verificarlo, pero que es algo que he escuchado en los últimos meses, los últimos días, y que dice lo siguiente, que durante la crisis muchos talleres, pequeños talleres de confecciones cerraron. Usted sabe que algunos de estos talleres, no todos, estaban o se convirtieron en proveedores de las grandes empresas que tenían grandes pedidos de los Estados Unidos y que por momentos no podían
atenderlos al 100%. Entonces, muchos de ellos tercerizaban parte de su producción. Estos pequeños talleres, algunos de estos pequeños talleres tenían, sea por este lado o por algún otro lado, una cantidad importante de pedidos. A raíz de la crisis esto descendió y muchos de estos talleres hoy ya no existen. ¿Tienen en el Ministerio de Producción información respecto a si realmente han desaparecido una cantidad importante de talleres textiles a raíz de la crisis internacional? Yo esta mañana revisaba alguna información de ADEX y de su comité textil, y en lo que hacían referencia a que se habían perdido algunos puestos de trabajo, pero que estaban hoy efectivamente buscando que recuperarlos. También hay algo que es cierto: la crisis internacional fue aprovechada por algunos para desaparecer, para escindir en algunos casos, tenían empresas con 4 o 5 mil trabajadores y de alguna manera efectivamente generaron mecanismos a través de los cuales tercerizaron esos servicios y sus mismos trabajadores pasaron a esas pequeñas empresas que muchas veces son empresas vinculadas económicamente, ¿no? Entonces ahí en realidad no tengo en la mente alguna data. Lo que pasa es que muchos de esos talleres, ¿no?, también son informales. Ese es el problema, efectivamente, ¿no?, pasaron a ello diciendo perfecto, y la crisis se cayó. Tengo en Estados Unidos, el año 2010 respecto del el 2009 respecto del 2008, 20% menos de exportaciones a Estados Unidos y a otros mercados, pero que también ya se han recuperado en 2010, ¿no? La lógica nos dice que algunos seguramente pudieron sobrevivir, otros no. O sea, los números o las cifras no aguantaron en algún momento la cantidad de talleres que existían y la cantidad de gente que se dedicaba a esta actividad, ¿no? Pero se ha ido recuperando. No olvidemos que en particular el sector confecciones, y la cifra no me es esquiva, tiene una recuperación en el consumo interno del orden del 59% del 2010 respecto del 2009, ¿no? Un poco respecto a, antes de pasar a algunos otros temas como el de pesca, por ejemplo, respecto a su mandato en el Ministerio de la Producción, a la cartera que le han encargado, ¿cuáles son aquellas metas específicas que tiene o que usted personalmente se ha trazado para finales de este gobierno? Para lo cual falta en realidad medio año, menos de medio año. Medio año, que es 10% de una gestión de gobierno. Y es importante siempre tener presente ello, porque hay quienes piensan ya es un gobierno de salida, y estamos en un proceso electoral, y en realidad 6 meses es un tiempo suficiente como para poder seguir impulsando algunas políticas públicas específicas. Pesca creo que hablamos luego. En el tema de las micro y pequeña empresa, ahí hay algunos instrumentos financieros que se han venido aprobando a través de una ley, la ley conocida como la factura comercial, el factoring, que ya fue promulgada en diciembre. Se está trabajando algunos aspectos ya de reglamento y propiamente ver cómo se puede operativizar la entrada en vigencia de esta importante ley. El lunes de esta semana se ha promulgado una ley que modifica el artículo 242 de la Ley General del Sistema Financiero y Bancario, que permite que empresas que prestan asesoría, asistencia y apoyo a las micro y pequeñas empresas puedan también ofertar y administrar fideicomisos, que son productos muy estructurados, luego que pueden permitir, por ejemplo, acceso a renovación de maquinaria, equipo. Y un tema que para nosotros, y particularmente lo he venido trabajando, es el referido a compras estatales. No nos olvidemos que el año 2009 el Estado le compró a las MIPES en aquellos productos que podía efectivamente comprar el 32%, es decir, una importante cifra, son más de 6.700 millones de soles. Esperamos que en 2010, estamos a unos 15, 20 días de tener la información cerrada, pueda haberse incrementado este porcentaje. ¿En cuánto? Esperemos que podamos estar por encima del 35%. Adicional respecto al 2009. Efectivamente, un crecimiento respecto al 2009. Y allí se está trabajando un decreto supremo por el cual se van a establecer el listado de cuáles son aquellos bienes y servicios que obligatoriamente el Estado debe reservar para tener que adjudicarlos a la micro y la pequeña empresa. Esto en concordancia con el decreto legislativo de fortalecimiento de la micro y la pequeña empresa. ¿Cuándo va a salir ese Estamos en un trabajo en realidad, ponernos de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el OCE, ¿no?, que es el organismo de contratación del Estado. Ese es un tema fundamental. Y
Y sí hay que seguir trabajando en innovación. Y ahí el FIECOM tiene un importante papel. Se tienen 200 millones reservados para el FIECOM. En octubre del año 2010 se asignaron y se suscribieron los primeros 17 convenios, porque este es un fondo concursable, no reembolsable, en el que el Estado financia el 75% de proyectos de innovación, tanto en procesos, en productos, en servicios. A diciembre hemos terminado de suscribir 33 contratos, en total ya van 50 contratos con montos de ya llegan aproximadamente a 30 millones de desembolsos con cargo a estos 200 millones que se reservaron para el FIECOM, y aprovecho para convocar a las empresas en general para que presenten sus proyectos hasta el 15 de febrero, que tenemos una convocatoria en marcha, ¿no? Y en la cual esperamos poder, ¿por qué no?, llegar hasta 100 empresas que accedan a este fondo no reembolsable, ¿no? A propósito de las MIPES, ¿deberían seguir bajo el ámbito de la producción? Usted ha estado en trabajo y en algún momento trabajo y producción se peleaban la pequeña cartera. Hubo una disputa y en realidad, de repente, circunstancialmente, fue un tema de anécdota que finalmente terminó en mi designación como ministro a partir de la renuncia del ministro Pasco. Creo que en producción, claro, hay una visión desde los temas más de competitividad, de innovación, de capacitación, de encadenamientos productivos. Entonces creo que se tiene una visión distinta desde el tema estrictamente laboral que podría tener en trabajo, ¿no? ¿Cree que es un ámbito donde puede desarrollarse mejor las políticas vinculadas a las MIPES? Y justamente la vez pasada conversábamos, ya para pasar a pesca, con el tributarista Luis Adrián Minaya, es jefe de la SUNAT, y una de las cosas que decía era la siguiente, que para que pueda mejorar la situación de las pequeñas y medianas empresas, el régimen bajo el cual, por ejemplo, emiten sus recibos, facturas, sus comprobantes de pago, debía ser el mismo bajo el cual trabajan las grandes empresas, justamente para poder convertirse en verdaderos y reales proveedores de las mismas, y no estar bajo un régimen único, bajo el RUS. A ver, pero Jimena, hay datos interesantes de la SUNAT. Y son datos relativamente cercanos. De junio del año 2010, que es cuando se trabajó el proyecto de ley del factoring, 608.000 micro y pequeñas empresas que están en el régimen general del impuesto a la renta. 608.000 a junio del año pasado. Y más de 180.000 que estaban en el régimen especial a la renta. Y en el RUS propiamente sí podías tener, efectivamente, seguro mayor de cientos de miles de empresas. Pero 787.000 empresas en el régimen general y en el régimen especial a la renta, emitiendo facturas. Claro, pero ¿cuántas hay? Efectivamente, pero mira, 780.000, no tanto, 780.000. Creo que es un universo interesante, ¿no? Pero, de todas formas, el hecho de que en este ámbito se esté caminando medianamente bien o se esté avanzando no quiere decir que hay una solución que pueda ser mucho mejor, ¿no? No hay que desmayar, y creo que a nivel de la micro y la pequeña empresa se van asumiendo algunos retos que son importantes. Efectivamente, ya hay micro y pequeñas empresas que asumen, por ejemplo, que tienen que pensar mucho en sus sistemas logísticos, que antes se descuidaba. Ya el micro y pequeño empresario sabe que también realiza una importante inversión de capital, ¿no?, que tiene que también tener niveles de rentabilidad, ¿no? Pasemos al tema de pesca, ministro. No creo que se nos vaya el tiempo. Usted ha hecho una denuncia grave, en realidad. Dice que al menos 29 embarcaciones fluviales han lograron obtener irregularmente permisos de pesca, pese a que no están preparadas para operar en el mar. ¿Quién es el responsable de tremendo problema, de algo que resulta muy grave? Gravísimo, Jimena. Ocurre lo siguiente, y este es un tema que lo he venido denunciando. Hay quienes van al Poder Judicial y a través del Poder Judicial obtienen que algunos jueces amparen medidas cautelares y a través de ellas se les otorgue derechos de pesca, que es una competencia exclusiva del Ministerio de la Producción. Yo dispuse, oiga, revísenme de estas embarcaciones que han accedido a medidas cautelares, revísenme las matrículas. Y, Jimena, encontramos de las primeras 28 que verificamos, de las primeras 28, porque hay más de 60 con medidas cautelares, de las primeras 29, encontramos que 28 tienen dentro de su, propiamente la placa, la matrícula, tienen o son embarcaciones para el ámbito fluvial.
Las embarcaciones, para que los televidentes nos puedan entender más fácilmente, Eva, hay embarcaciones para el ámbito marino, ¿no?, que son embarcaciones mucho más grandes con determinadas características técnicas. Hay embarcaciones para lacustres en lagos y tenemos embarcaciones fluviales, que son embarcaciones relativamente también pequeñas. Y entonces, aquí ¿qué está ocurriendo? Están clonando las matrículas. Incluso yo he podido verificar, ayer demostrar a la prensa en una rueda de prensa, cómo es que, por ejemplo, teníamos una embarcación que según la ICAPI, el registro de la ICAPI, que es un registro público, teníamos una embarcación que estaba operativa en el ámbito fluvial y, sin embargo, esa matrícula, cambiándole el código del ámbito en el que podía desempeñarse, está en el ámbito marino, con una resolución cautelar de un juez. O sea, se clonan las matrículas. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Producción para evitar esto? Yo lo primero, se va a poner en conocimiento de los jueces, que son los que están otorgando estos permisos de pesca, y decirle, oiga, aquí han clonado tarjetas o matrículas y usted tiene que tomar acciones, derive usted al Ministerio Público. Y internamente estoy solicitando de que la Contraloría, puede ser a través de una auditoría externa o el órgano de control interno del Ministerio de la Producción, pueda hacer un examen especial sobre los actos que hemos tenido de la Administración para verificar si ahí también ha podido haber algunas omisiones de parte de funcionarios del sector. ¿Se está respetando la veda hay veda de diversas vedas en el norte y de camarón? A ver, ¿Se está respetando? Sí, ya hay una veda reproductiva en la zona centro y norte del país, una veda del camarón que se extiende hasta marzo. En el caso de la anchoveta vamos a ver hasta cuándo se extiende de acuerdo a las condiciones en las que el desove pueda avanzar, ¿no? Pero se está respetando y estamos atentos con las labores de fiscalización. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti. Gracias. Jorge Villasante, ministro de la Producción, ha estado con nosotros. Pausa y regresamos.